¿Qué pasaría si la voz que más escuchas cada día no fuera la de Dios, sino la de la duda? No una duda grande, dramática o evidente, sino algo mucho más peligroso. Una pregunta pequeña, una insinuación casi inocente, algo tan simple que parece inofensivo. Pero ahí está el problema, porque las preguntas más pequeñas a veces abren las puertas más grandes, puertas que cambian la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que entiendes a Dios y en algunos casos incluso el rumbo completo de tu vida. Y todo comienza con una frase que parece insignificante, pero que ha estado susurrándose a los oídos de la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Quién te dijo eso? Piénsalo por un momento. ¿Quién te dijo que no eres suficiente? ¿Quién te dijo que no vales? ¿Quién te convenció de que Dios está decepcionado de ti? Porque lo curioso es que muchas personas viven cargando etiquetas que jamás fueron escritas por Dios. Las repiten todos los días como si fueran verdades absolutas, pero cuando uno empieza a investigar de dónde salieron esas palabras, descubre algo inquietante. No vienen de Dios, no vienen de las Escrituras, no vienen del cielo. Y sin embargo gobiernan pensamientos, emociones, decisiones y hasta destinos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque cuando la Biblia describe el momento en que todo comenzó a torcerse en la humanidad, no lo hace con una gran batalla espiritual ni con un acto de rebelión dramático. No. Todo empezó con una conversación. Una simple conversación en un jardín perfecto. Un jardín donde no existía la culpa, ni la vergüenza, ni la inseguridad. Un lugar donde el ser humano caminaba con Dios sin miedo, pero algo cambió. Y ese cambio empezó con una pregunta. La serpiente no llegó gritando, no llegó amenazando, no llegó con una tentación obvia. Llegó con una pregunta elegante, educada, casi curiosa. ¿Es verdad que Dios dijo? Y ahí está el truco, porque el enemigo rara vez comienza con una mentira directa. Si dijera algo completamente falso, sería fácil detectarlo, sería fácil rechazarlo. Pero él sabe que la forma más efectiva de destruir una verdad no es negarla, es ponerla en duda. Y eso es exactamente lo que hizo en el jardín del Edén. Dios había dado una instrucción muy clara. De hecho, era una instrucción llena de libertad. Les dijo que podían comer de todos los árboles del jardín, todos. La palabra clave era libertad. Pero había una sola excepción, un árbol del cual no debían comer, porque ese camino conducía a la muerte. No era una prohibición caprichosa, era protección. Pero cuando la serpiente habló con Eva, cambió sutilmente las palabras de Dios. No dijo, Dios les dio libertad. No dijo, Dios quiere protegerlos. No, preguntó, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y en ese instante ocurrió algo increíble. La mentira no fue directa, fue una distorsión, una edición malintencionada, una manipulación del mensaje original. Y así lo que Dios había presentado como libertad comenzó a sentirse como restricción. Y ese pequeño cambio de perspectiva lo cambió todo. Porque cuando empiezas a creer que Dios está limitando tu vida en lugar de protegerla, algo se rompe dentro de tu corazón. Empiezas a sospechar, empiezas a cuestionar, empiezas a mirar la realidad desde otro espejo. Y ese nuevo espejo no refleja quién eres realmente, sino quién la mentira quiere que creas que eres. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien empieza a escuchar demasiado tiempo la voz equivocada. No sucede de la noche a la mañana. Nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a creer mentiras. No, empieza con algo pequeño, una inseguridad, una crítica, una comparación, un comentario que alguien dijo hace años, pero que nunca se fue de tu mente. Tal vez fue un maestro que te dijo que no eras inteligente.
Tal vez fue un familiar que te repitió que nunca lograrías nada. Tal vez fue una relación que te dejó creyendo que no eres digno de amor. Y con el tiempo esas voces se convierten en narradores internos. Empiezan a definir tu identidad. Empiezan a construir un espejo falso donde te miras todos los días. Y lo más peligroso de todo es que después de escucharlo tantas veces, comienzas a creerlo. De pronto alguien te dice que eres hermoso, pero tú no lo crees. Alguien te dice que tienes talento, pero tú lo dudas. Alguien te dice que Dios tiene un propósito para tu vida, pero dentro de tu mente aparece esa pregunta venenosa: ¿de verdad? Y ahí es donde el enemigo gana terreno. Porque no necesita convencerte de que Dios no existe. No necesita destruir tu fe completamente. Solo necesita sembrar una pequeña duda sobre tu identidad en Dios. Una sola. Porque si logra plantar esa semilla, con el tiempo crecerá. Y cuando crece, empieza a cambiar la forma en que te ves. Personas hermosas empiezan a sentirse horribles. Personas talentosas comienzan a sentirse inútiles. Personas amadas comienzan a sentirse rechazadas. Y lo más trágico es que muchas veces todo comenzó con una conversación que nunca debió haber empezado. De hecho, hay historias reales que ilustran esto de manera escalofriante. Jóvenes que comenzaron con una simple preocupación sobre su apariencia física, un pantalón que ya no quedaba igual, un comentario sobre su peso, algo aparentemente normal, pero esa pequeña preocupación se convirtió en una obsesión. Y la obsesión se convirtió en una batalla contra el espejo, porque el enemigo cambió el espejo. De repente la persona ya no se ve como realmente es, empieza a verse a través de una lente distorsionada. Aunque los demás vean a alguien saludable, fuerte, incluso hermoso, esa persona solo ve defectos, solo ve imperfecciones. Solo ve algo que necesita ser corregido. Y ahí es cuando la conversación con la serpiente se vuelve peligrosa, porque la serpiente nunca se apura, no necesita convencerte en un día, solo necesita que sigas escuchando día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que un día te levantas y la mentira ya no parece mentira, parece verdad. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. Una pregunta que Dios mismo hizo en el jardín del Edén cuando encontró a Adán escondido entre los árboles. Adán dijo que tenía miedo porque estaba desnudo y entonces Dios respondió con una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No dijo, no estás desnudo. No dijo, no tengas vergüenza. No. Hizo una pregunta mucho más profunda. ¿Quién te dijo eso? Porque la verdadera batalla nunca ha sido la desnudez, nunca ha sido la apariencia, nunca ha sido el error que cometiste. La verdadera batalla siempre ha sido la voz que estás escuchando. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos escuchando la voz equivocada, porque la serpiente rara vez suena como una serpiente. A veces suena como una revista de moda, a veces suena como un comentario en redes sociales, a veces suena como la voz de alguien cercano y a veces suena como tu propia voz interior. Y cuando esa voz habla todos los días, empieza a definir tu realidad. Pero lo que viene después en esta historia es aún más sorprendente, porque cuando entendemos cómo funciona realmente esa voz, descubrimos algo que cambia completamente la forma en que enfrentamos la duda. Descubrimos que el enemigo tiene una estrategia que ha usado durante miles de años y lo más increíble es que casi nunca la cambia. Y cuando veas cuál es esa estrategia, entenderás por qué tantas personas pasan años de su vida creyendo mentiras sin darse cuenta. Pero para entenderlo, primero tenemos que mirar lo que ocurrió la próxima vez que esa voz intentó sembrar duda en la mente de alguien. Y esta vez no fue en un jardín, fue en un desierto. El desierto tiene algo especial, no porque sea hermoso, ni cómodo, ni siquiera porque sea un lugar donde uno quisiera quedarse demasiado tiempo.
El desierto es especial porque allí se revelan las cosas que normalmente no vemos. Cuando todo desaparece, las distracciones, las voces de la multitud, el ruido del mundo, lo único que queda es lo que realmente vive dentro de tu mente. Y por eso no es casualidad que el siguiente gran episodio de esta historia ocurra precisamente allí. Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán. Y lo que ocurre en ese momento es extraordinario. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz se escucha desde lo alto diciendo algo que cambia completamente el escenario. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es una frase pequeña, no es un comentario simbólico, es una declaración de identidad. Antes de que Jesús haga un milagro público, antes de que predique un solo sermón, antes de que sane a un enfermo o levante a un muerto, Dios define quién es Él. Pero apenas termina ese momento ocurre algo inesperado. El Espíritu lo lleva al desierto y allí, en ese lugar donde no hay aplauso, donde no hay multitudes, donde no hay reconocimiento, aparece nuevamente la serpiente. No en forma literal, pero sí con la misma estrategia, la misma voz, la misma pregunta. Si eres el Hijo de Dios, detente un momento ahí. Porque eso es exactamente lo mismo que ocurrió en el Edén, solo que con palabras diferentes. La serpiente no empieza negando la identidad de Jesús. No dice, no eres el Hijo de Dios. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rechazar. En cambio hace algo mucho más sutil. Dice, si eres, es una pequeña grieta, una insinuación, una invitación a dudar. Y lo impresionante es que la tentación no estaba realmente en convertir piedras en pan. Esa no era la batalla principal. La verdadera batalla estaba en la primera frase. Si eres el Hijo de Dios, porque en el momento en que una persona empieza a cuestionar quién es, todo lo demás se vuelve negociable. Si dudas de tu identidad, dudas de tu valor. Si dudas de tu valor, dudas de tus decisiones. Y si dudas de tus decisiones, tarde o temprano comienzas a ceder terreno. Esa es la estrategia. No destruirte de inmediato, no arruinar tu vida en un solo golpe, sino debilitar la base sobre la cual está construida tu identidad. Y lo fascinante es que Satanás no ha cambiado esa estrategia desde entonces. Sigue usando exactamente el mismo método. Siempre empieza con la misma estructura. No dice, Dios no te ama. Dice, ¿de verdad crees que Dios te ama? No dice, no tienes propósito. Dice, ¿estás seguro de que tu vida tiene propósito? No dice, nunca vas a salir adelante. Dice, ¿estás seguro de que esta vez sí lo lograrás? Es la misma pregunta repetida una y otra vez a lo largo de la historia humana, y lo que sucede después depende de cómo respondas. Porque cuando Jesús escucha esa insinuación, no entra en conversación, no negocia, no intenta debatir, responde con 3 palabras que se convierten en un escudo espiritual. Escrito está. Pero aquí ocurre algo que muchas personas pasan por alto. Jesús no solo conocía las Escrituras, Él sabía quién era dentro de esas Escrituras. Y esa diferencia es enorme. Porque hay gente que puede citar versículos, repetir textos, memorizar capítulos completos, pero aún así vivir insegura de quién es realmente. Jesús no respondió desde la duda, respondió desde la identidad. Él recordaba perfectamente la voz que había escuchado en el Jordán. Este es mi Hijo amado. Esa frase estaba grabada en su mente. Y cuando la serpiente trató de sembrar duda, Jesús no necesitó probar nada, no necesitó demostrar nada. Simplemente se mantuvo firme en lo que ya sabía que era verdad. Y eso revela algo crucial para nuestra propia vida. La defensa más poderosa contra la duda no es solamente conocer la verdad, sino recordar quién eres dentro de esa verdad, porque el enemigo rara vez ataca la existencia de Dios. Ese no es su enfoque principal.
Lo que realmente ataca es tu relación personal con Dios. No dirá, Dios no bendice a nadie. Dirá, ¿estás seguro de que Dios te bendecirá a ti? No dirá, Dios sana. Dirá, ¿estás seguro de que te sanará a ti? No dirá, Dios ama. Dirá, ¿estás seguro de que te ama a ti? ¿Notas el patrón? Siempre se trata de ti, de tu identidad, de tu lugar en la historia, de tu valor personal. Y cuando esa duda entra en tu mente, puede empezar a crecer como una semilla. Al principio es pequeña, apenas perceptible, pero si la alimentas con conversaciones internas, comparaciones, inseguridades y miedo, comienza a expandirse. Y lo más peligroso es que esa expansión ocurre lentamente, tan lentamente que muchas veces no te das cuenta. Empiezas a cuestionar tus dones, empiezas a cuestionar tus decisiones, empiezas a cuestionar tu valor. Y antes de darte cuenta, lo que comenzó como una simple pregunta se convierte en una identidad falsa. Personas brillantes empiezan a verse a sí mismas como mediocres. Personas llamadas por Dios comienzan a sentirse indignas. Personas que podrían transformar vidas comienzan a esconderse detrás de sus propias inseguridades. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Adán después de escuchar a la serpiente. Antes de esa conversación, Adán caminaba con Dios sin miedo, no había vergüenza, no había inseguridad. Pero después de escuchar la mentira, algo cambió dentro de él. De repente se vio a sí mismo de una manera diferente, se escondió, se cubrió, sintió vergüenza, no porque su cuerpo hubiera cambiado, no porque Dios hubiera cambiado su opinión sobre él, sino porque la voz equivocada había redefinido su identidad. Y aquí es donde la historia empieza a tocar algo muy personal en cada uno de nosotros, porque todos en algún momento hemos escuchado esa voz, tal vez no en forma de serpiente, tal vez no en un desierto, pero sí en momentos de silencio, en momentos de fracaso, en momentos donde las cosas no salen como esperábamos. Esa voz aparece y dice, ¿de verdad crees que puedes lograrlo? ¿De verdad crees que Dios todavía tiene paciencia contigo? ¿De verdad crees que alguien puede amarte después de lo que hiciste? Y si no tienes claro quién eres, esa voz puede volverse muy convincente. Pero hay algo más que hace esta estrategia aún más peligrosa, algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. El enemigo no necesita que hables con él todos los días, solo necesita que respondas una vez, porque una vez que la conversación comienza, es muy difícil terminarla. Es como abrir una puerta que después no sabes cómo cerrar. Empiezas respondiendo una duda y terminas cuestionando toda tu vida. Empiezas justificando un pensamiento y terminas construyendo una identidad entera alrededor de ese pensamiento. Por eso hay personas que pasan años atrapadas en una narrativa falsa sobre sí mismas. No porque sea verdad, sino porque nunca cortaron la conversación. Pero aquí viene algo interesante, algo que cambia completamente la perspectiva, porque en realidad el enemigo tiene una gran limitación que pocas personas consideran. Él puede escuchar lo que dices, puede observar lo que haces, puede estudiar tus reacciones, pero no puede leer tu mente. No es omnisciente, no lo sabe todo, no tiene acceso completo a tus pensamientos. Y eso significa que muchas veces necesita provocarte para obtener información, necesita hacer preguntas, necesita insinuar dudas, necesita escuchar lo que respondes. Es como un periodista buscando un titular, hace preguntas, observa reacciones, escucha respuestas y luego construye una narrativa con eso. Y si alguna vez has visto cómo funciona un titular manipulador, sabes exactamente de qué estoy hablando. Un comentario pequeño se convierte en una historia enorme. Una frase sacada de contexto se convierte en una acusación. Y de repente, algo que nunca dijiste empieza a circular como si fuera verdad.
Eso es exactamente lo que hace la serpiente con las palabras de Dios. Las toma, las edita, las reorganiza y las presenta de una forma que cambia completamente su significado. Pero lo más inquietante es que esa manipulación no se queda solo en el jardín del Edén, ni en el desierto. Continúa hoy, todos los días, en pensamientos aparentemente inocentes que cruzan tu mente. Y aquí es donde la pregunta más importante de toda esta historia comienza a tomar forma. Porque si la serpiente siempre está buscando iniciar la conversación, entonces la verdadera pregunta no es si la voz aparecerá. La verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer cuando el teléfono suene? Porque cuando esa llamada llegue, y créeme, llegará, tu respuesta determinará algo mucho más grande de lo que imaginas. Determinará quién define tu identidad y quién no. Pero lo más extraño no fue el silencio de Dios. Lo más extraño fue lo que empezó a pasar dentro de Abraham mientras ese silencio se alargaba. Porque cuando alguien decide obedecer a Dios, todos esperan que algo extraordinario ocurra de inmediato. Esperan una señal clara, una confirmación poderosa, una respuesta que disipe todas las dudas. Pero muchas veces lo primero que llega no es la respuesta, sino la duda. Y la duda tiene una forma muy particular de entrar en la mente. No aparece como un enemigo ruidoso ni como una amenaza evidente. Entra suavemente, casi de forma razonable, como una simple pregunta que parece inocente. ¿Y si te equivocaste? Y cuando esa pregunta aparece, todo lo que antes parecía firme empieza a moverse. Porque Abraham había dejado su tierra, había caminado durante días hacia un destino que ni siquiera entendía completamente. Había obedecido una voz que nadie más podía escuchar. Todo eso ya había sido una prueba enorme de fe. Pero ahora estaba parado en una montaña con su hijo frente a él, con un cuchillo en la mano, esperando que algo sucediera, y el cielo permanecía en silencio. Y es justamente en ese tipo de silencio donde la mente humana empieza a llenarse de pensamientos. Cuando Dios no habla, la imaginación empieza a hacerlo. De pronto aparecen ideas que antes no estaban ahí. Tal vez escuchaste mal, tal vez eso no era Dios, tal vez confundiste tu deseo con una orden divina. Y esas ideas empiezan pequeñas, casi imperceptibles, pero si uno las escucha demasiado tiempo, comienzan a crecer. En ese momento la fe no desaparece de golpe, pero sí empieza a temblar. Y ese es el momento más peligroso para cualquier persona que intenta obedecer algo más grande que sí mismo. Porque en ese punto todos enfrentamos la misma batalla interna, la batalla entre dos voces. Por un lado está la voz de la promesa, la voz que dice que Dios cumple lo que promete, que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo entendemos, pero al mismo tiempo aparece otra voz, una voz más inquieta, más insistente, que señala las circunstancias y dice, mira lo que está pasando, esto no tiene sentido. La voz de Dios invita a confiar, pero la duda responde señalando cada problema. La voz de Dios invita a seguir caminando, pero la duda pregunta si realmente vale la pena continuar. Y en ese espacio interior ocurre una decisión que nadie más puede ver. Nadie puede escuchar lo que pasa dentro de la mente de otra persona en ese momento. No hay testigos, no hay aplausos, no hay reconocimiento, pero la decisión de a cuál voz escuchar termina definiendo todo lo que viene después. Abraham estaba exactamente en ese punto, con su hijo frente a él, con el silencio del cielo sobre su cabeza, con la posibilidad de detenerse en cualquier momento. Podía haber bajado el cuchillo, podía haber decidido que todo había sido un error, podía haber regresado diciendo que la voz que escuchó no era real. Pero lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que Abraham no empezó a debatir con la duda, no intentó resolverla con argumentos, no se quedó paralizado tratando de entender cada detalle, simplemente continuó obedeciendo, y eso revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe. Muchas personas creen que primero necesitan sentirse completamente seguras para obedecer a Dios. Piensan
que la fe significa tener todas las respuestas antes de dar el paso. Pero en la historia de Abraham ocurre exactamente lo contrario. Primero vino la obediencia y después vendría la comprensión. Primero dio el paso, aunque no podía ver el final del camino. Primero confió, incluso cuando todo parecía contradictorio, porque la fe verdadera muchas veces no se construye sobre la certeza absoluta de las circunstancias, sino sobre la confianza en el carácter de Dios. Y justo cuando la historia parecía acercarse al punto del que ya no hay regreso, cuando todo indicaba que estaba a punto de ocurrir algo irreversible, el silencio finalmente se rompió. Una voz llamó su nombre con fuerza, Abraham, y en ese instante todo se detuvo. El movimiento del cuchillo se congeló en el aire. El tiempo pareció detenerse por un momento. Abraham levantó la mirada, reconociendo inmediatamente quién lo estaba llamando. Era Dios otra vez. El mismo Dios que había guardado silencio durante todo ese proceso, ahora hablaba en el momento exacto. Dios le ordenó detenerse. Le dijo que no tocara al muchacho. Y en ese instante quedó claro algo que hasta ese momento Abraham no podía ver. Dios no había estado ausente. Dios había estado observando todo el tiempo. Había visto cada paso del viaje, cada momento de duda, cada decisión silenciosa que Abraham tomó en su interior. Y cuando la confianza de Abraham llegó al punto máximo, cuando quedó claro que su obediencia no dependía de entenderlo todo, entonces Dios reveló lo que había preparado. Abraham levantó la mirada alrededor del lugar donde estaba y entonces vio algo que no había notado antes. Un carnero estaba atrapado entre unos arbustos cercanos. Era un sacrificio que él no había llevado consigo, una provisión que no había visto venir. Ese animal ocuparía el lugar que Abraham pensó que su hijo tendría que ocupar. Y en ese momento todo cambió. La tensión de la escena se transformó en una revelación profunda. Dios no quería quitarle a Isaac. Lo que Dios estaba haciendo era enseñar algo que solo podía aprenderse pasando por esa prueba. Ese momento reveló un principio que se repite muchas veces en la historia de la fe. Muchas veces Dios ya tiene preparada la provisión, pero no la revela antes de tiempo. La revela justo en el momento en que la obediencia llega hasta el final del camino. Porque si la provisión fuera visible desde el principio, entonces no sería un acto de fe, sería simplemente un cálculo lógico. Pero Dios no estaba buscando a alguien que hiciera cálculos basados en lo que podía ver. Estaba buscando a alguien que confiara incluso cuando no podía ver nada. Abraham bajó el cuchillo y abrazó a su hijo. En ese momento comprendió algo que marcaría su vida para siempre. La fe no consiste en entender cada detalle del plan de Dios. La fe consiste en confiar en el carácter de quien hace la promesa. Y esa experiencia en la montaña no solo transformó la vida de Abraham, sino que también dejó una señal que apuntaba hacia algo mucho más grande que ocurriría muchos siglos después. Porque siglos más tarde, en otra montaña, otro padre también entregaría a su hijo, pero esa vez la historia no se detendría con una voz desde el cielo. Esa vez no habría un carnero atrapado entre los arbustos para tomar el lugar del hijo. Esa vez el sacrificio no sería una prueba, sería el plan desde el principio. Y entender cómo esa conexión cambia completamente el significado de la historia de Abraham es lo que revela por qué este momento sigue impactando a millones de personas hasta hoy. Pero para comprenderlo, primero hay que mirar lo que ocurrió después de aquel día en la montaña, porque lo que vino después cambiaría la historia para siempre.